Ingeniero Ponce, tenemos aquí Sí, una pregunta sobre qué tipo de hiper C nos recomienda. Es una pregunta así corta, breve, pero creo que amerita una respuesta también, ¿no? correcto. Bien, muy interesante. Y diría que es conceptual, es una pregunta de base. Eso es lo que nos preocupa. Obviamente, cada vez que me ha tocado interactuar en algún proceso, lo primero que tengo que evaluar es justamente el tipo de proceso. No podemos decir, bueno, este hiper C de análisis de matrices de 3x3 o de 5x5 o que evalúan diferentes contextos de los peligros y los riesgos pueden ser mejores. Tenemos que ser analíticos, ¿no? Tenemos que saber captar la necesidad del proceso. El proceso, cuanto mejor lo conozcamos, cuanto mejor nos familiaricemos con lo que sucede, con lo que acontece, en base, por ejemplo, a los peligros y en las energías que puedan estar definidas, podemos entender que son procesos críticos o no. Entonces, no hay una metodología de per se que se pueda recetar sin conocer el proceso. Y esa es una de las claves que hemos comentado en esta presentación. Una observación del participante Sidney Charum, que dice que si la matriz ambiental también tiene que actualizarse anualmente, al igual que el hiper C. Efectivamente, bueno, una actualización, ¿qué significa? ¿No? Por ejemplo, en el aspecto profesional, actualizar, actualizar ¿qué quiere decir? De que si hubo un cambio legal, si cambié de trabajo, tengo que actualizarlo. El entorno ambiental tiene también su contexto paralelo a lo que es la seguridad. Entonces, si hoy día tengo efluentes líquidos, ¿no? Domésticos en una operación minera, tengo efluentes líquidos industriales, sabemos que en la naturaleza nada es constante, hay cambios. El mismo mineral puede cambiar de composición. Si el año 2000 estuve tratando mineral con contenido de pirita, las aguas van a ser ácidas. Pero por ahí, en la operación minera, se cortó otra veta que ya no tenía pirita. Entonces hay que estar justamente relacionado al proceso. ¿Qué está pasando en la planta concentradora? ¿Qué está pasando en la mina? ¿Cómo ese proceso puede generar o no generar componentes o aspectos ambientales significativos? Entonces, no necesariamente podría decir yo cambio mi análisis en enero de cada año. No, señor. Cuando suceda, como suceda, donde suceda. Los cambios se dan preventivamente, no se dan reactivamente. Ingeniero Ponce, la participante Serrano Meli preguntas por qué en construcción no se usa hiper C continuo y en cambio se usa el ATS. Bueno, es un tema de concepción. Ahora, el análisis per se que conocemos en construcción es porque nos adecuamos a lo que dice la norma legal. Sin embargo, es potestad de los responsables de una actividad de construcción el analizar su proceso y decir, ¿sabe qué, señores? Yo también puedo hacer un IPC continuo. Bueno, le encontramos el reemplazo porque una TS también nos ayuda a evaluar sistemáticamente la tarea, los peligros que puedan existir y los controles que debo aplicar. Pero si soy más sistemático, si lo enfoco en mi, porque sí, la norma, la ley y válido es para la construcción, toda actividad a nivel nacional debe desarrollar su IPC de línea base. Pero cuando eh, aplico el ATS, un poco que tengo que forzar la idea, ¿no? Pero sería más lógico, bueno, en el caso de una experiencia buena, tal vez, en minería, ¿no? Tenemos un hiper C de línea base y un hiper C continuo. Entonces, en construcción no habría inconveniente de desarrollar lo mismo, sino que a veces estamos acostumbrados, o a veces vemos por conveniente, solo aplicar lo que la ley dice.
Y lo que ahí lo dice, bueno, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero basados en el proceso, se podría recomendar que las empresas de construcción también puedan diseñar su IPC continuo, porque nos ayuda realmente sistemáticamente a identificar los peligros, evaluar el nivel de riesgo y aplicar los controles, ¿no? El ATS es un poco más directo, como que saltamos un paso, ¿no? Tal vez es más práctico, tal vez, digo, pero a veces no nos nutrimos de la información nutrida, ¿no?, o vitaminosa, como se puede entender, de la IPC de línea base, que puede tener tantos análisis como tareas hay en una actividad. Y el ATS solamente dice, bueno, hay un peligro posiblemente una acción no rutinaria de alto riesgo, que claro, el ATS suple ese análisis para poder trabajar con seguridad, pero no sería, no sería, no sería malo analizar bien el proceso y de punto propio, no porque la ley te lo pida, desarrollar algo que esté encadenado a esa secuencia de hiperc de línea base, hiperc de cambio, hiperc continuo. ¿De acuerdo? Bueno, es parte de lo que podría yo comentar, ¿no? El participante Simón Antesana pregunta el tipo de modelo de IPRC que sería el adecuado para una empresa metalmecánica que brinda servicios a distintos sectores. Bueno, si brinda servicios a distintos sectores, realmente tiene que adaptarse al modelo de sus clientes. No habría una IPRC que digamos que sea mutante, ¿no? Que genere por ejemplo, para minería, yo hago servicio de mantenimiento metal mecánico, y para construcción también hago mantenimiento metal mecánico, para agricultura y no podría decir, no, bueno, yo aplico un IPRC y este es mi IPRC, no, o sea, el cliente, como dicen los japoneses, ¿no?, o como dicen los modelos de calidad, el cliente tiene la razón. Que tengo que tener la capacidad en las organizaciones que dan servicios a diferentes rubros, en la capacidad de mutar. Ah, tú quieres así, ahora lo hacemos así. Tú quieres así, lo hacemos así. Pero la concepción si lo vemos de un análisis eh, eh, holístico, es casi lo mismo, ¿no? Sino que a veces empleas matrices, como comentaba, de 3x3, ¿no? En la misma, la resolución ministerial 050, que sugiere 3 modelos de IPRC, va a tener que ser no solamente la que me conviene, sino la que el cliente utiliza. Ahora, de base, yo podría decir que podemos utilizar el modelo 3, que es el más completo de la 050, ¿no? Víctor hace pregunta si en las oficinas de administración se debe realizar IPRC todos los días. Bueno, se tiene que ser el IPRC continuo, ¿no? No, porque, bueno, siempre y cuando tú puedas demostrar fehacientemente a través de documentos y registros objetivos, como por ejemplo las inspecciones, de que tu oficina todo está en orden, ¿no? Que se aplica, por ejemplo, un modelo de 5 S, donde en esa oficina la calificación tiene 9 puntos de 10. Entonces, justifica, bueno, yo necesito hacer esto. No, pero si yo evalúo y digo, a ver, ¿cómo está tu valoración en 5 S? Bueno, está en 2 de 10. Bueno, yo como participante de ese lugar de trabajo, diría que sí tengo que hacerlo, porque en cualquier momento podrían ocurrir algunos eventos no deseados, ¿no? Sí, unas preguntas finales de ingeniero Ponce, realizada por Carlos Armando. Dice, ¿qué tipo de IPRC debe implementar en una empresa de servicios? Si el IPRC continuo o el específico. Una empresa de servicios, Cierto. continuo o el específico. Bueno, los dos. Porque en algún momento ese servicio
puede generar, bueno, es decir, que ahora ya no necesito que me cambien los focos, ahora necesito que me cambien los postes. Un servicio. Entonces, tengo que aplicar ambos en las condiciones, esté como esté y esté donde esté. Entonces, ahí nos vamos al contexto inclusive existencial, ¿no? De que hay un tiempo y un espacio. Ese tiempo y espacio transcurre en el universo, ¿no? Y entonces, en una situación actual puede haber necesidad de aplicar un I per C continuo. En otra situación puede haber la necesidad de aplicar un I per C de cambio. Entonces, hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento a cómo el proceso va a mutar, ¿no? Que por eso que tal vez, ¿no? En este caso, en este tiempo que vivimos con esta pandemia, no podemos, bueno, la humanidad no puede controlarlo, porque hay cambios a los cuales digo entender. No entendemos el proceso de mutación del virus, no entendemos el proceso de expansión del virus. Hemos dado tumbos y tumbos. Entonces, una forma para homogeneizar todo lo que hemos tratado, la clave, señores, la primera clave está conocer el proceso. La segunda clave está en poder trabajar con el colaborador. A través de él tenemos que llegar a identificar o a definir todo este análisis de I per C. Bueno, es un tema como también ya lo había visionado Albert Einstein, es relativo. Puede ser óptimo aplicar un I per C de cambio hoy día y mañana tengo que hacer I per C continuo y sobre el mismo proceso, pero estar atento en esas mutaciones, en esos cambios que puedan representar a veces en algunas actividades que desarrollamos en las diferentes empresas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Ponce, por compartir sus conocimientos y experiencias